Este encuentro se enmarca dentro del proyecto Empresas con Experiencia, organizado desde el Senior Lab UC, que corresponde a una iniciativa del Laboratorio de Innovación Social con la UC y el Centro de Estudios de Vejez y Envejecimiento CBUC, con colaboración del Servicio Nacional del Adulto Mayor CENAMA y la Confederación de la Producción y el Comercio CPC. Este proyecto es financiado por el Gobierno Regional Metropolitano de Santiago y aprobado por el Consejo Regional Metropolitano de Santiago. El propósito de este ciclo de encuentros es promover la reflexión y el aprendizaje colaborativo en el ecosistema empresarial en relación a lo que significa ser una empresa amigable con las personas mayores, es decir, una empresa con experiencia. Por lo anterior, durante este encuentro abordaremos los distintos prejuicios y suposiciones que existen respecto a las y los trabajadores mayores en el mundo laboral, así como también podremos profundizar y reflexionar sobre estos temas a través de un taller práctico. Saludamos especialmente a las autoridades que nos acompañan durante esta tarde. A la directora ejecutiva de CBUC, Macarena Rojas, al coordinador de desarrollo de CBUC, coordinador de Carlos Román, a la directora de Senior Lab UC, Paulina Pozo, a la jefa de división de planificación del Servicio Nacional del Adulto Mayor, Muriel Abad, y al director de políticas públicas de la Confederación de la Producción y el Comercio, Javier Irarrázaval. Saludamos también a las y los participantes que nos acompañan el día de hoy, quienes forman parte de las distintas empresas de la región metropolitana y de las otras regiones de nuestro país. Asimismo, saludamos y agradecemos a todo el equipo de trabajo que ha permitido la realización de este primer encuentro. Muchas gracias a todos y todas por su asistencia. Para iniciar este primer encuentro, dejo con ustedes a la directora de Senior Lab UC, Paulina Pozo. Gracias, Bea. Bueno, darles la bienvenida a todos y todas y también agradecerles de parte del equipo de Senior Lab por participar de esta instancia. Para nosotros es súper importante contar con ustedes en estos espacios de diálogo, de escucha y de reflexión en torno al tránsito hacia empresas amigables con las personas mayores y también a la derribación de prejuicios y supuestos que los vamos a revisar más adelante en la charla de la profesora Sara. Así que invitarlos a disfrutar de esta instancia, a reflexionar, a que dialoguemos, a que participemos y también nos empapemos de este conocimiento. Y también agradecer por sobre todo a CENAMA y a CPC, quienes nos acompañan también hoy día y quienes nos han también apoyado a lo largo de todo el proyecto y que han hecho posible la realización finalmente de estos encuentros. Así que eso, muchas gracias y nuevamente gracias por estar acá. Agradecemos, Paulina, por tus palabras. A continuación, se dirige a ustedes el director de políticas públicas de CPC, Javier Irarrázaval. Muchas gracias, Beatriz. Con jefe estamos bien. Oye, muchas gracias, Beatriz, por la presentación y muchas gracias también a Senior Lab por la invitación. La verdad es que nosotros como Confederación de la Producción y el Comercio hemos estado activamente comprometidos con este tema en general. Y quería destacar muy brevemente 3 iniciativas en las que hemos estado trabajando en los últimos años. En primer lugar, a mediados de 2019 firmamos un convenio con varias instituciones, imagino varias de las cuales están presentes hoy día, para potenciar, para facilitar la inclusión laboral de personas mayores en diversas empresas. Entre otras estaban presentes empresas como Walmart, Sky, empresas Alcobrán, Movistar, Abastible, BCI. Pero luego nos pilló la pandemia, ¿no es cierto? Y nuestro foco con relación a las personas mayores de alguna manera miró hacia la urgencia sanitaria, hacia también los problemas de soledad que estaban viviendo muchas personas mayores. Y por eso quería destacar otras 2 iniciativas que nosotros hicimos en relación a esto. La primera es Ellos nos cuidaron, ahora es nuestro turno. Es un programa que se desarrolló en conjunto con la primera dama, el CENAMA, la Asociación Chilena de Seguridad,
con el propósito de proteger y minimizar el impacto de la crisis sanitaria en las mayores más vulnerables. Pudimos así ir en ayuda de más de 200 centros que acogían a más de 8.000 adultos mayores a lo largo de Chile, dando inteligencia logística para poder distribuir las ayudas de manera más prioritaria. Y por último, destacar la iniciativa de la campaña Vamos Chilenos, que en conjunto con la Fundación Conecta Mayor, fue una campaña solidaria que organizó también Teletón, Universidad Católica, Senama, País Digital y varias municipalidades del país, y la ciudadanía y el sector privado colaboraron con la causa, y en particular la CPC, a través del Fondo Empresarial Siempre por Chile, donó casi 10 millones de dólares para esta causa, con lo que se compraron miles de dispositivos que eran una especie como de celulares, ¿no es cierto? Pero eran muy simples porque con solo un touch se podía llamar a carabinero, al CESPAM, al familiar, etc. Y a la fecha, más de 50.000 personas mayores ya han recibido este celular simplificado, por así decirlo, y a varios, por supuesto, le ha cambiado la vida. Y además de estos celulares, también se le entregaba el de aseo personal. Quería destacar esta iniciativa solo porque desde la CPC y el sector empresarial nos es muy importante el tema de la inclusión laboral del adulto mayor, pero también creemos, de alguna manera como espejo de lo anterior, que como sociedad tenemos que apoyar a aquellos adultos mayores o a aquellas personas mayores que quizás ya no van a trabajar más, que quizás va a ser difícil su inclusión laboral, pero que igual tienen otras necesidades o buscan otro tipo de oportunidades como la protección sanitaria, o quizás simplemente el poder comunicarse de manera más fluida y segura que de alguna manera se pudo proveer con estos celulares. Así que los dejo con esa reflexión de la necesidad del otro lado también. Y bueno, muchas gracias por la invitación y espero que sea muy fructífero el ciclo de encuentros de hoy día y lo que viene para adelante. Muchas gracias, Javier, por tus palabras y por lo que nos comentas. Finalmente, invitamos a la jefa de División de Planificación de Senama, Muriel Abad, para que nos brinde sus palabras de bienvenida. Hoy, buenas tardes, saludarlos a todos y todas. Me excuso, tuve un problema tecnológico, pero ya superado. Bueno, agradecer la invitación para el Servicio Nacional del Adulto Mayor, estas iniciativas como la que está impulsando Senior Lab, tiene un aporte y una contribución muy importante y relevante para el Chile de hoy. Y tiene que ver con el cambio de mirada que tenemos que ir generando hacia una población que va envejeciendo de manera acelerada y que es muy diversa, y una de sus características principales, ¿cierto?, es la heterogeneidad del envejecimiento, y en ese marco hay también distintas necesidades que se tienen que ir abordando desde las distintas entidades, ¿cierto?, instituciones e iniciativas que se van impulsando. Y lo que aporta, ¿cierto?, sin duda este proyecto, apunta, ¿cierto?, también a una necesidad de la población adulta mayor de mantenerse en el mundo laboral, y de que también las empresas puedan ir adaptándose para que puedan ir integrándose estos segmentos de la población que hoy día, después de los 60, también tiene un interés de desarrollarse en este ámbito laboral, bueno, en muchos casos por una necesidad económica, pero también hay una relevancia en lo que tiene que ver con el trabajo en sí mismo. Y en ese marco, generar estas experiencias permiten disminuir las brechas que hoy día existen en el ámbito laboral, y que pueden ir cambiando, ¿cierto?, y aportando a que podamos tener una mayor y plena integración de las personas mayores en el mundo del trabajo. Cambiar la mirada implica también asumir que estas brechas hay que abordarlas. Por ejemplo, la brecha digital, que es uno de los principales temas que hemos podido observar más allá de la pandemia, ¿cierto?, cómo hay una necesidad de ir cubriendo esta necesidad, y que de alguna manera hay que abordarla, ¿cierto?, para que también la población adulta mayor pueda integrarse activamente y plenamente en distintos ámbitos de la sociedad. Así que desearles que tengan un provechoso encuentro, y todos los que vienen, mucho éxito, y gracias por la invitación.
Muchas gracias, Muriel, por tus palabras. Y con esto, entonces, vamos a comenzar con nuestra jornada. Pero antes de comenzar, invitamos a todos y todas las participantes a poder ir dejando sus nombres y contactos en el siguiente tablero que voy a mostrar a continuación. Y en él van a poder, que también se va a estar compartiendo a través del chat, y aquí ustedes podrán ir dejando sus nombres para conocerlos, sus números de contacto o correo, y también van a poder agregar cuáles son las ideas más interesantes que les han parecido de este encuentro. Perdón. Entonces, de esta manera, damos por inaugurado el primer encuentro de este ciclo denominado Subjetividades respecto a las y los trabajadores mayores en el mundo laboral, el cual está dividido en dos grandes momentos. El primero de ellos comprende la presentación sobre la temática a cargo de la expositora Sara Caro, y el segundo consiste en la realización de un taller práctico que nos permitirá profundizar y reflexionar en relación a lo expuesto. Para comenzar con este encuentro, entonces, las y los invitamos a escuchar la presentación a cargo de Sara Caro. Sara es académica de la Escuela de Trabajo Social de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Es investigadora y miembro del Centro UC Estudios de Vejez y Envejecimiento, y es experta en temáticas de personas mayores, vejez y envejecimiento. Mientras Sara realiza su presentación, las y los invitamos a poder dejar sus preguntas a través del chat, las cuales serán recogidas por el equipo y contestadas por la expositora una vez finalizada su exposición. Bienvenida, Sara. Hola, buenas tardes. Muchas gracias a todas y a todos quienes nos acompañan hoy en este primer encuentro. Justamente la invitación es a convertirse en empresas con experiencia, ¿no? Y ya estar acá hoy día, tener el interés y la motivación por este tema, sin duda que es un gran paso hacia eso. Como bien decía Beatriz, vamos a partir con una breve presentación que más que nada la idea es entregar algunos elementos para que después cuando pasemos a los talleres podamos tener una dinámica más interactiva y desde ahí entonces empezar a hacernos estas preguntas, ¿no? ¿Cómo convertirnos en empresas con experiencia? Lo primero que vamos a conversar en este encuentro, para empezar a cambiar la mirada justamente, es la subjetividad respecto de los y las trabajadores mayores, ¿no? En el fondo, toda aquella persona mayor que se encuentra en el mundo laboral. A propósito de estos encuentros, probablemente ustedes van a ir tomando conciencia, todos vamos a ir tomando conciencia, que las personas mayores están en el mundo del trabajo, están en las empresas, están en las organizaciones, quizás no las vemos, quizás las vemos y no recapacitamos respecto de que están en una determinada etapa de la vida, y tampoco probablemente nos hacemos las preguntas sobre qué es lo que necesitan, cuáles son sus intereses, pero sobre todo qué es lo que aportan al mundo del trabajo, ¿no? Hoy día las personas mayores están presentes, como decía antes, en el mundo del trabajo, y es muy importante hacernos esta pregunta, ¿no? De qué es lo que aportan. Entonces vamos a centrarnos en la subjetividad, por lo tanto la idea hoy día también es invitarles a que se posicionen justamente desde la experiencia de la persona mayor, ¿no? Desde su vivencia, desde su trayectoria laboral, desde su trayectoria personal, y como decía antes, desde lo que aportan al mundo laboral, ¿sí? Lo primero es recordar, o si no tienen noción de esto, tenerlo claro, que las trayectorias laborales son muy diversas, ¿sí? Cuando hablamos de trayectorias laborales hablamos de nuestra vida laboral, ¿no? Cada uno de ustedes tiene una trayectoria laboral, todos tenemos una trayectoria laboral. Y en distintas etapas de la vida, el trabajo toma mucha relevancia, ¿no? Lo que hacemos en el día a día principalmente es trabajar, a realizar alguna actividad remunerada. A algunos nos gratifica más, a otros nos gratifica menos, pero más allá de eso, todos dedicamos gran parte de nuestra vida al trabajo. Y además, las relaciones sociales más significativas que tenemos están en el mundo, ¿no? Entonces, cuando hablamos, por ejemplo, de la jubilación, del desempleo, estar en una situación, en alguna crisis laboral, estamos hablando de temas muy relevantes para la autoestima, para la autoimagen, para la capacidad
de lograr algo, ¿no? De tener un proyecto, un sentido de vida. Para muchos de nosotros el trabajo ocupa ese espacio, ¿no? Sobre todo en la adultez. Y eso nos lleva a entender que las trayectorias laborales son muy diversas por lo mismo, ¿no? Cada una y cada uno de nosotros tiene distintos intereses, motivaciones, distintas formas de acercarse al mundo del trabajo, distintas disciplinas también, pero sobre todo hoy día en Chile hay mucha diversidad en términos de empleo, ¿no? Tenemos el empleo por cuenta propia, tenemos el trabajo en el largo plazo, tenemos ¿cómo decirlo?, como un gran impulso del emprendimiento a propósito de la pandemia. Por lo tanto, tenemos una diversidad de trayectorias muy importante. También sabemos que esta diversidad se complejiza si hablamos de hombres o mujeres, ¿no? El género es muy importante para la trayectoria laboral. Las mujeres en Chile, como en otros países de América Latina y en la mayoría de los países del mundo, hemos estado presentes principalmente en espacios de trabajo no remunerado, en espacios de cuidado, realizando trabajo doméstico, y además nos incorporamos más tarde al mundo laboral. Por lo tanto, ahí ya tenemos algunos elementos que apoyan esta hipótesis de que las trayectorias laborales son diversas, ¿no? En el caso de los hombres también son generaciones que durante mucho tiempo han estado centradas en ser los jefes de hogar, ¿no? En mantener el presupuesto familiar, en también generar una estructura familiar también bastante tradicional a lo que entendíamos en nuestro país por familia. Pero si además pensamos hoy día, por ejemplo, en Chile, que es un país con una alta tasa de migrantes, también nos encontramos con que la fuerza laboral de personas que vienen de otros países y que buscan oportunidades en Chile también agrega nuevamente más diversidad. Hoy día, como Chile es un país envejecido, la etapa de la vida de la vejez se ha vuelto una etapa muy larga, cada vez más larga. Esto quiere decir que si nosotros en promedio vamos a vivir hasta los 83 o 85 años, entonces nuestra trayectoria laboral es cada vez más larga, ¿no? Si ingresamos al mundo del trabajo a los 25 años y la ley dice que nos jubilamos a los 65, pero sabemos que los datos dicen que las personas no se jubilan a esa edad, si vamos a vivir hasta después de los 80 y entramos al mundo del trabajo a los 25, tenemos más de 40 años de trayectoria laboral. Entonces, la pregunta es, bueno, ¿qué quiero hacer yo con mi trayectoria laboral en ese largo plazo, ¿no? En ese largo camino? Y lo que queremos hacer en estos encuentros justamente es cambiar la mirada respecto de la trayectoria laboral, ¿no? No pensar que la trayectoria laboral sigue siendo este espacio único donde nos mantenemos en un solo ámbito, en una sola motivación, en un solo puesto de trabajo, realizando determinadas tareas, sino que por el contrario, mientras más larga la vida, más diverso puede ser nuestro vínculo con el mundo del trabajo, ¿no? Podemos, a lo mejor después de jubilados, retirarnos del mercado formal, pero comenzar un emprendimiento, una innovación, aprender nuevos conocimientos, y por lo tanto eso hace también que en la vejez, aun cuando a lo mejor pierdo el empleo que había tenido durante mucho tiempo, y por eso decimos que sin duda las trayectorias laborales tienen pérdida, también tenemos ganancia, y eso es una mirada, hablando de cambiar la mirada, es una mirada que hoy día tenemos que adoptar. Tenemos que entender que la vejez como etapa de la vida no es una etapa que solo está caracterizada por pérdidas, como mucho se nos trata de decir, ¿no? Hay mucha imagen social de la vejez que está asociada justamente con la pérdida. Pero en realidad la investigación nos muestra que en la vejez hay muchas ganancias. Hay ganancias respecto de la seguridad emocional, económica también, hay ganancias respecto de los nuevos vínculos que yo puedo establecer, por ejemplo, con nietos, amistades, incluso con uno mismo, ¿no? Entonces, todos esos elementos que se pueden adquirir en la vejez, además de todo lo que se puede aprender, son espacios de ganancia. Y eso es muy importante reconocerlo, es muy importante que como empresas seamos capaces de abrir la mirada hacia esto, ¿no? Hacia las ganancias que las personas mayores tienen en la vejez como etapa de la vida, y tanto también qué ganan los entornos laborales cuando incorporan a las personas o cuando ya están, pero reconocen que viven una etapa de vida que requiere también cierta atención, ¿no? Entonces, en el fondo de esta lámina creo que se quedan con esta idea, ¿no? Que a propósito del envejecimiento de la población, la trayectoria laboral es cada vez más larga, nos mantenemos cada vez más en el mundo del trabajo, pero esta
esta participación en el mundo del trabajo no es estática y no tiene solamente una dirección, ¿no? A veces nos podemos mover a mejores empleos, a veces podemos estar en empleos que no nos gratifican tanto o que tienen un ingreso más bajo, podemos pasar por crisis, podemos reinventarnos, eso también lo viven las personas mayores, ¿sí? Durante mucho tiempo creíamos que la trayectoria vital también era ascendente, ¿no? Que íbamos de menos a más, que íbamos desde un primer trabajo que podía ser a lo mejor no tan demandante en complejidad, a lo mejor con un ingreso promedio, pero que después íbamos a ir ascendiendo. Hoy día también lo que nos muestra la investigación sobre trayectorias laborales es que no necesariamente es así. Y por eso rescatamos esta idea de la diversidad, ¿sí? Y como les decía también, la segunda idea con la que me gustaría que nos quedáramos de esta lámina es que en la vejez, como en toda etapa de la vida, también en términos de trayectoria laboral, en términos de bienestar socioemocional, en términos de aprendizaje, hay pérdidas y hay ganancias. Les recordamos que después de esto vamos a tener un espacio para preguntas, así es que también les invitamos a que vayan también guardando sus preguntas o comentarios que quieran hacer. La idea de estos talleres justamente es poder reflexionar, ¿no? Ahora, veíamos todo esto que yo comentaba sobre la diversidad de las trayectorias laborales y sobre la relevancia de entender que el envejecimiento también es un proceso de ganancia, pero las personas mayores, ellas lo saben, ¿no? Ellas saben que nosotros no necesitamos hacerlo, ellas saben que su trayectoria laboral es larga, las personas mayores también saben y viven procesos de ganancia y pérdida, pero se encuentran con esto que está acá en esta lámina, que en alguna medida es como una muralla, ¿no? Se encuentran con esta muralla que se convierte en un obstáculo importante para para su participación en el mundo del trabajo, pero en realidad para desenvolverse en lo social, ¿no? Y es esta mirada que tenemos hoy día en nuestro país muy consolidada respecto de la vejez, como una etapa que solo tiene pérdidas, que solo tiene declive, que solo tiene deterioro, ¿no? Y estamos hablando justamente, esta imagen social contiene prejuicios y estereotipos, ¿no? Que es lo que está acá en la lámina. Todo esto, los estereotipos principalmente tienen que ver con imágenes que tenemos respecto de las personas o respecto de cierto grupo de personas, y es una imagen que tiende a homogeneizar a este grupo y a homogeneizarlo en sentido negativo, ¿no? A solo considerar sus características negativas, defectos que uno pudiera creer que tienen, ¿no? Este es un concepto que fue acuñado hace ya, si la memoria no me falla, unas 6 décadas. Y es muy importante que entendamos que los estereotipos no necesariamente se basan en hechos, ¿no? No necesariamente se basan en evidencia. De hecho, lo que se demuestra es que la mayoría de las veces se trata en ideas preconcebidas, por eso hablamos de prejuicio, ¿no? Por ideas preconcebidas de determinados grupos de la población. Y como no se basan en hechos, pueden estar muy alejados de la realidad. En el caso de las personas mayores, también nos ha mostrado la investigación que justamente hay una serie de estereotipos sobre la vejez que se alejan mucho del día, ¿no? Y que nos llevan a caer en mitos, ¿no? Respecto de que las personas mayores son lentas, que son, como se dice en Chile, mañosas, que son aisladas, que tienen frecuentemente muchas enfermedades, ¿no? Que se enferman mucho. Entonces, todo ese prejuicio respecto a las personas mayores nos lleva a construir un estereotipo de la vejez y de las personas mayores muy alejado de la realidad. Entonces, claro, ahí nosotros nos preguntamos, bueno, ¿cómo una empresa va a incorporar a las personas mayores al mundo del trabajo si tiene todas estas creencias, ¿no? Y por eso nos parecía relevante también en este primer encuentro poder mostrar qué tan lejos se encuentran estos estereotipos de la realidad respecto a las personas mayores, ¿no? Y lo que veíamos antes, si sabemos que la vejez es la etapa más larga de la vida, también entonces nosotros las vamos a vivir, ¿no? Entonces, para también acercarnos a la subjetividad de lo que implica ser mayor, es muy importante desarrollar la empatía. Y es muy importante que vamos pensando también en nuestro propio envejecimiento. ¿Y cómo quiero relacionarme con el mercado laboral una vez que cumpla 60 años? ¿No? Probablemente para muchos los 60 años están a la vuelta de la esquina, no debiera representar, como decíamos antes, pérdida, lentitud,
aislarse, dejar de hacer lo que a uno les gusta hacer, ¿no? Entonces, por eso es súper importante, como que en este encuentro también tratemos de trabajar eso, ¿no? Todos tenemos distintos prejuicios sobre grupos, zonas, lo importante es trabajarlo, ¿no? Lo importante es hacerlo presente. Ahora, lo peligroso del estereotipo sobre las personas mayores es que nos lleva a la tercera figura que hay acá, que es la figura de la discriminación. Los estereotipos y los prejuicios son actitudes, ¿no? O sea, es decir, un componente simbólico que yo tengo que me lleva a creer que las personas son de determinada manera. Pero son creencias, ¿no? Porque son ideas. El problema es cuando esa idea se transforma en un comportamiento y entonces se genera la discriminación. Los comportamientos dejan de ser ideas, ¿no? Y se convierten en hechos concretos, ¿no? Por ejemplo, decir que una persona no puede postular a una oferta laboral porque tiene 65 años, ¿no? Esa es una discriminación por edad. Eso es lo que llamamos edadismo, ¿sí? El edadismo, como otros ismos, ¿no? Como el racismo, son comportamientos discriminatorios hacia un amplio grupo de la población. Y en algún momento se habló de las personas mayores como grupos minoritarios. Hoy día sabemos que las personas mayores son uno de los grupos mayoritarios de la población, en términos etarios, lo que decíamos antes, en términos de fuerza laboral, lo vieron también en el video de convocatoria de este encuentro. La fuerza laboral también está envejeciendo, todas y todos estamos envejeciendo. Entonces, que tengamos organizaciones, empresas, fundaciones, que tengamos un entorno laboral que incluye la participación de personas de distintas edades, es una ganancia hoy para las personas mayores, pero es una ganancia también para todas y para todos nosotros el día de mañana, cuando queramos participar de este mundo laboral, ¿sí? Entonces, la siguiente dificultad de la discriminación es que en algún momento las personas mayores incorporan el edadismo, ¿no? Lo internalizan. ¿Qué pasa cuando yo internalizo el edadismo? Realmente termino convencida de que así soy, así como dicen que soy, ¿no? O sea, si dicen que soy lenta, entonces yo termino creyendo que de verdad soy lenta y que a lo mejor no puedo hacer todas las cosas que quiero, o que soy enferma, o que soy dependiente, o que necesito estar bajo el cuidado de otro. Todas esas creencias que decíamos que a nivel de estereotipo se quedaban en una idea, en un nivel muy simbólico, en la discriminación ya se ha materializado en un comportamiento que genera daño en el otro, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de la subjetividad de las personas mayores, tenemos que entender que el edadismo hoy día es una de las principales amenazas a la subjetividad de las personas mayores, y que además puede generar un daño permanente y de largo plazo, que es que las personas internalicen este prejuicio, ¿no? Y nosotros mucho hablamos en otros grupos de la población de lo importante que es no discriminar, porque es muy importante que las personas se vean a sí mismas como sujetos de derecho, autónomos, empoderados, agentes de su propia vida. Pero en las personas mayores nos cuesta mucho verlo así. Entonces, también, como les decía antes, para sintetizar las ideas principales de esta lámina, tener claro que nuestros prejuicios sobre las personas mayores, que estamos en el nivel de las ideas, se pueden materializar, de hecho se materializan y se crea un comportamiento discriminatorio, y es lo que llamamos edadismo, ¿no? Entonces, una sociedad edadista, una familia edadista, un mercado del trabajo edadista, empresas edadistas, son justamente sistemas u organizaciones que le hacen daño a nuestra sociedad, que van en contra de la cohesión social y que todo lo contrario atentan contra la sostenibilidad de la vida, ¿no? Entonces cuando decimos, bueno, el envejecimiento da ganancias de nosotros como sociedad, la discriminación por el edadismo es una tremenda amenaza contra nuestra sociedad, ¿sí? Y bueno, lo que decíamos antes, entonces, ¿cuáles son los beneficios de tener trabajadores mayores? ¿Sí? Lo primero que nos ha dicho la investigación, y acá hay muchos países en el mundo que tienen centros, ¿no?, para investigar cómo se gestiona la edad en los entornos laborales, cómo las trayectorias laborales de personas de distintas edades conviven en organizaciones. Y esto es muy importante porque nos ayuda a entender que esta pregunta que nos estamos haciendo nosotros, otros ya la respondieron. ¿Sí? O sea, esto no es que nosotros vamos a ser el primer país que vamos a promover que las organizaciones sean diversas en términos de edad.
para nada. Muchos países ya lo hacen, existen políticas, programas, iniciativas, y parte de estos encuentros es que también compartamos con ustedes esa información, ¿no? Que vamos conociendo qué es lo que pasa en otras latitudes. Y quiero traer solamente, si uno revisa la evidencia en investigación respecto de por qué es bueno tener distintas edades al interior de los entornos laborales, uno se encuentra principalmente con 4 elementos que quise destacar acá, para que ustedes también lo lleven a la discusión, ¿no? En los entornos laborales, las distintas edades existen y coexisten. No es que las vamos a incorporar ahora, ¿no? Eso ya existe. Lo importante es cómo lo miramos, y por eso hablamos de cambiar la mirada, ¿no? El señor de edad o la señora de edad que trabaja en la organización no puede ser mirado como un abuelito, como se les dice lamentablemente, entre comillas, un abuelito necesitado, con el cual estamos haciendo caridad, sino que tenemos que ver a un adulto mayor como otras personas mayores, y que está trabajando, que está realizando un trabajo a partir de sus capacidades, ¿no? Y lo que se ha demostrado es que justamente los equipos que reconocen esta diversidad en edad son equipos más innovadores y más eficientes. ¿Por qué? Porque se genera una fuerza de cooperación, de colaboración y de crítica mutua cuando tenemos personas de distintas edades. Porque son personas que en su trayectoria personal y en su trayectoria laboral están en distintos momentos. Por lo tanto, esta sinergia que se genera es muy importante y logra nuevas ideas, logra nuevos proyectos, logra gestionar los procesos de una manera distinta, ¿sí? Además, también ha demostrado las investigaciones que a medida que envejecemos nos sentimos más cómodos con quienes somos, nos aceptamos más, y eso también es muy importante en términos de trabajadoras y trabajadores, ¿no? O sea, tener un trabajador que se siente más cómodo con lo que es la seguridad. Da seguridad, da confianza, da un entorno también de crecimiento y de solidez, ¿no? Es la fuerza de la experiencia. Y esto también es un componente muy beneficioso para las organizaciones, sobre todo hoy día cuando, por ejemplo, la innovación es un mandato para la mayoría de las organizaciones y para la mayoría de los ámbitos laborales. Y otro elemento que quise traer también a esta discusión es que además los trabajadores mayores tienden a ser empleados más confiables. Lo que muestran las cifras es que los trabajadores mayores se enferman menos, no están en una posición de estar buscando permanentemente trabajo como los más jóvenes, sino que trabajan donde están a gusto. Si están a gusto, ahí se van a quedar, van a poner sus mejores esfuerzos, sus mejores herramientas al servicio de la organización, al servicio del objetivo que tienen. Y eso también es tranquilidad y lo más importante, potencia un buen clima laboral. Hoy día es muy difícil tener un buen clima laboral cuando estamos conviviendo con esta pandemia. A pesar de eso, las personas mayores son trabajadores que agregan un clima de calidez, de seguridad, de confianza y de respeto al interior de las organizaciones. Y también estos beneficios se traspasan de generación a generación, ¿no? Y por eso también quise traer esto, porque estos beneficios no solo son para las personas mayores y las organizaciones, sino que también son para los trabajadores más jóvenes. Trabajar con personas de distintas edades al interior de un equipo, por ejemplo, discutir ideas, discutir formas de ver el mundo, también tiene un efecto positivo en los más jóvenes, que se puede transmitir, que se puede compartir y por lo tanto que se puede potenciar, ¿sí? Voy a dejarlo hasta acá para pasar a las preguntas y comentarios. Agradecemos por su gran presentación, profesora Sara, y en realidad no hemos recibido preguntas por el chat, así que igual invitamos si alguien a lo mejor quiere hacer alguna pregunta con micrófono abierto, que pueda realizarla ahora, si quedó alguna duda o algún comentario. ¿Alguien que quiera preguntar? Sí, buenas tardes. Quisiera poder solicitar la palabra y, bueno, felicitar por la presentación. Y mi pregunta estaría orientada de cómo las empresas podrían reclutar talento de adulto mayor. En ese caso, ¿cuál sería una política desde la empresa, desde la convocatoria
laboratoria o sería primero como hablar con, no sé, casa de los asilos, centro, o cómo contactar, cómo hacer ese contacto con el adulto mayor? Gracias. Estamos esperando porque entiendo que llegó una pregunta, pero no la hemos podido escuchar todavía. Si es factible que la pueda escribir a través del chat, la hacemos. Para los que están en la sala de Zoom, no hay audio entre los... Saraya está preguntando. Ujú. Ahí está la pregunta, si la escuchó la profesora Sara. Muchas gracias a la señora Iris que nos pregunta. A ver, nosotros, bueno, acá participamos distintas organizaciones de la universidad, ¿no? La universidad es justamente un espacio intergeneracional. Nosotros trabajamos con personas de distintas edades. De hecho, en mi trabajo cotidiano tengo estudiantes jóvenes de 18, 19, 25 años que están en primero o saliendo de la universidad. Tengo estudiantes adultos que están en el mundo del trabajo, que quieren aprender especializaciones, que pueden tener en promedio 28, 32 años. Y también trabajo con estudiantes mayores. En el programa del adulto mayor tenemos diplomados, espacios de formación para personas mayores. Y mis compañeros de trabajo son personas de distintas edades, ¿no? Yo, como decían al principio, soy académica en la Escuela de Trabajo Social. En la Escuela de Trabajo Social habemos personas justamente de distintas edades. Mis compañeros de trabajo son profesoras que me hicieron clases a mí cuando yo estudiaba en el pregrado, y hoy día son mujeres mayores. En la Facultad de Ciencias Sociales, donde yo pertenezco, también tenemos una decana que es una mujer mayor. Por lo tanto, afortunadamente, pertenezco a un espacio que es intergeneracional. Y eso ha sido muy interesante para mí y probablemente también tiene mucho que ver con el interés que tengo en trabajar estos temas. Muchas gracias. Bueno, Claudia, muchas gracias por su pregunta. Justamente es el sentido de estos encuentros, ¿no? Hacernos esa pregunta, y para eso es súper importante contar con esta información. De partida, en procesos de reclutamiento todavía está presente el estereotipo de que las personas mayores, no sé, se enferman más, tienen más frecuencia de licencia médica, que se demoran más en aceptar los procesos, que son más estáticos frente al cambio, que les cuesta ser flexible. Entonces también es importante que aquellos que participan de los procesos de reclutamiento cuenten con esta información para poder, en el fondo, cambiar la mirada, ¿no? Es súper difícil hoy día pensar en contratar personas de 50 años o más si persiste esta imagen. Y para eso es súper importante los datos, la evidencia, ¿no? La investigación nos muestra que es todo lo contrario, que las personas que tienen más de 55 son personas que se enferman muy poco, que son muy responsables con las tareas del día a día, que son muy comprometidas con su trabajo, de hecho tienen un mejor comportamiento, también respetan mejor los límites organizacionales, el clima organizacional. Entonces, estos encuentros son muy importantes para eso, Claudia, para que podamos en conjunto ir mostrando cómo la fuerza laboral ha envejecido y cómo tenemos que entender que eso hoy día es un elemento que tenemos que gestionar. La diversidad de los entornos laborales es un elemento con el cual hoy día tenemos que convivir y que por supuesto además tenemos que potenciar. Muchas gracias por la respuesta. Ahora también viene otra pregunta que dice,
¿Cómo tender puentes entre los trabajadores más jóvenes y los más mayores? ¿Existen dinámicas al interior de la empresa? ¿Sabemos el nombre de esa persona? No, ya. Carlos. Bueno, Carlos, muchas gracias por su pregunta. Hoy día justamente tenemos que buscar no solo incorporar personas mayores al mundo del trabajo, sino que además lograr, como usted dice, la coexistencia, la convivencia, ¿no? Y lo que nos ha mostrado la evidencia, que es lo que yo les mostraba anteriormente, es que los beneficios de los trabajadores mayores son beneficios que benefician también en un segundo orden a los trabajadores más jóvenes. Se convierten en fuente de inspiración, se convierten en un modelamiento, ¿no? Las personas mayores finalmente en los entornos en los cuales se desenvuelven terminan modelando, porque son personas con experiencia. Ahora bien, que en el fondo ese beneficio que llegue a las personas más jóvenes también tiene que ser intencionado, como bien preguntas tú, ¿no? Tiene que ser intencionado a través de espacios de encuentro, de convivencia entre las distintas generaciones. Hoy día se cuestiona mucho cómo nosotros podemos ir derribando el prejuicio, y lo que hemos también discutido mucho es que para derribar los prejuicios entre las generaciones es importante el contacto, es importante más convivencia, más coexistencia entre las distintas generaciones. Eso tiene que ser intencionado. Entonces, todos los espacios laborales, ya sean espacios de capacitación, espacios de pausas activas, de autocuidado, de formación, tienen que ser espacios donde la edad sea una categoría a analizar, una categoría que esté presente. No solo que las personas de distintas edades estén juntas en un espacio por estarlo, ¿no? Sino que haya un objetivo de compartir cuáles son los intereses, las motivaciones, las subjetividades de las personas en la etapa de la vida en la que están. Mucho habla la literatura, y con esto termino, sobre la generación sándwich, ¿no? O sea, esta generación que está a cargo del cuidado de sus padres y de sus hijos. Hoy día, probablemente, en muchas de las organizaciones que ustedes representan, la generación que tiene entre 40 y 55 o incluso 60, son generaciones que están cuidando a sus hijos pequeños y están cuidando a sus padres. Muchos padres o madres con dependencia, que están a lo mejor residen en algún establecimiento de larga estadía. Entonces, cuando hablamos del envejecimiento en el contexto laboral, no hablamos solo de la fuerza laboral envejecida, también hablamos de nuestras familias están envejecidas. Entonces también abrir esos temas en el entorno laboral es muy importante, porque está muy invisibilizado el cuidado de los padres. Y ese también es otro tema a trabajar en la jornada laboral. Muchas gracias por su respuesta, y nos llega la última pregunta de Rosa Kevia Estela, y dice: desde la perspectiva del emprendedor social, hay muchos productos y servicios que se pueden desarrollar para el adulto mayor. Sin embargo, quisiera saber si existe una apertura positiva por parte, por ejemplo, de los centros de cuidado del adulto mayor. Esa es la pregunta. Muchas gracias. Hoy día hay una apertura muy importante hacia los servicios para las personas mayores, servicios de todo tipo, servicios de cuidado, servicios tecnológicos, servicios de salud, pero también servicios de capacitación, educación y empleo. De hecho, el Servicio Nacional de Capacitación y Empleo, SENSE, hace pocos años extendió el límite de edad, si no me equivoco, hace 2 o 3 años, si no ahí me corrigen, pero hace poco que extendió la posibilidad de que personas de más de 55 años pudieran hacer una capacitación, aprender un oficio y por tanto buscar un nuevo trabajo. Entonces existe un mercado importante también respecto, por ejemplo, de emprendimientos que buscan entregar confort y calidad de vida a las personas mayores que tienen algún nivel de dependencia. También ahí hay un nicho importante de trabajo, de innovación, cuántas oportunidades también de dar trabajo a otras personas desde satisfacer las necesidades de las personas mayores. Con esto, y aprovecho esta pregunta para reforzar una idea,
que la población envejezca quiere decir que todo lo que nosotros hacemos tiene que pensarse para un mundo envejecido. Si trabajamos en educación, tenemos que tener claridad de que nuestros estudiantes se van envejeciendo y que por lo tanto cada vez tenemos personas de mayor edad entrando a la universidad, rindiendo la PSU, estudiando una segunda carrera. Lo mismo pasa con todos los rubros, ¿no? También los arquitectos tienen que pensar y reinventarse y pensar en muebles, equipamiento, viviendas aptas y adaptadas para personas mayores. Y así con todos los rubros. Entonces, la oportunidad, el mercado está en todos los ámbitos en los cuales nosotros nos desenvolvamos. Muchísimas gracias, profesora Sara, por su exposición y también por su respuesta. Antes de seguir, queremos recordarles a todos que pueden ir dejando su presentación, su contacto y sus principales ideas en el tablero que he presentado al inicio y que también se va a estar compartiendo en el chat. Este tablero es muy importante porque también les permite a ustedes poder ir generando distintos contactos con personas de las diferentes empresas, tanto de la región metropolitana como de otras regiones del país. Ahora, dejo con ustedes a la directora del Senior Lab UC, Paulina Pozo, quien se encargará de realizar la explicación del propósito y la metodología del taller que vamos a realizar a continuación. Bienvenida, Paulina. Gracias, Bea. Gracias, Bea. Estoy compartiendo pantalla. Ustedes, Bea, avísame si la ven. ¿Sí? ¿La vemos? Súper. Ya, voy a hacer la explicación lo más breve y concisa posible para que tengamos tiempo para poder trabajar en esta técnica que se llama la técnica Starfish, o técnica también conocida como la estrella de mar. Quizás alguno de ustedes la ha podido ver en algún momento, que es una retrospectiva que lo que busca es promover la reflexión en un grupo específico de trabajo en torno a las prácticas que han realizado y que están llevando a cabo al interior de sus organizaciones. De esta manera constituir los distintos puntos de vista en los distintos puntos de grupos que nosotros vamos a armar ahora. Y la idea es que nosotros luego de esta explicación nos vayamos a trabajar en grupos conformados por diversas personas y podamos compartir estas 5 aristas. Por eso se llama la técnica de la estrella de mar. La primera es seguir haciendo, que tiene que ver con aquellas actividades que debíamos mantener al interior de la organización. Otra con hacer más, o sea, promover aquellas actividades que realmente, o aquellas prácticas que nos están agregando valor, todo esto llevándolo desde un punto de vista de las prácticas para promover la inclusión de personas mayores en nuestra organización. Luego comenzar a hacer, que tienen que ver con generar ideas, prácticas, para promover al interior de nuestras organizaciones que lleven a las personas mayores a incluirlas completamente en las organizaciones, hacer menos aquellas prácticas que definitivamente no agregan valor, y dejar de hacer ya es definitivamente cortarlas. No me deja cambiar esto. Ahí sí. Este es el mapa que nosotros vamos a trabajar. Cada uno de ustedes va a poder acceder a un tablero de Jamboard y también van a tener facilitadores que van a poder también aportar en la construcción de estos tableros por equipos de trabajo. El taller se va a componer de 3 momentos específicos. El primero en un trabajo particular de cada uno de ustedes, donde van a ir poniendo post-it en cada una de estas áreas de trabajo. Luego vamos a pasar al momento de reflexión grupal al interior de cada grupo, para luego vamos a estar en el plenario con las ideas fuerzas que salieron de cada equipo de trabajo. Ya, si me preguntan ustedes si esto tiene es lineal, si se tiene que partir por alguna parte en particular, no. Ustedes van a libremente trabajar en la primera instancia del taller con post-it, donde quieran ustedes aportar en cada una de estas áreas. Van a partir por la que ustedes elijan. Sin embargo, la idea es que en cada una de estas áreas ustedes al menos añadan una idea fuerza con estos post-it que los van a ir dejando en cada una de estas áreas de trabajo. Así que ahora lo que les va a aparecer, los vamos a dividir por grupo, y abajito les va a aparecer aceptar al momento de que los dividamos en las salas. Así que ahí ustedes van a automáticamente irse a un grupo de trabajo, y cualquier cosa los facilitadores van a estar con sus nombres respectivos abajo, indicando que son facilitadores, y ellos también los van a apoyar para que puedan realizar estos trabajos. Así que ahí la Bea que me indique si ya estamos ok para mandarlos a todos sus respectivos equipos. Ya, súper. En estos momentos les debería aparecer entonces que ya se van a ir
Y quizás les aparezca una cosita abajito donde tengan que irse a cada grupo. Me parece que ya se fueron. Ya. Ya, Les para los pedimos que que- aún no ingresa, eso, vea, dale tú nomás. Les pedimos que aquellas personas que aún no han podido ingresar a sus salas de grupo puedan hacerlo para que puedan realizar el trabajo de taller, ya que como les comentábamos es súper importante para poder profundizar sobre lo que hemos visto en la exposición. Deben aceptar la invitación que les va a llegar a través de, que les va a llegar ahí por Zoom, o si no, escriban por el chat para poder enviarles de nuevo a los grupos, por favor. Vea que cualquier cosa nos escriban en el chat si es que no saben cómo ingresar a las salas para poder ayudarlos desde acá a los que no puedan ingresar.
Es importante que ahora ya se vayan a los grupos para que alcancen a participar A de... participar. Mauricio, tú que te incorporaste recién, ¿están en el trabajo grupal en salas por si acaso? Coméntame si parece una invitación para ir al trabajo en salas, sino para ver cómo lo podemos solucionar.
Hay un problema técnico de Volvemos audio que ya lo nuevamente a están solucionando. reencontrarnos en esta sala de plenario para realizar nuestras conclusiones y reflexiones finales de este primer encuentro. Me comentan por interno que las discusiones estuvieron muy enriquecedoras, así que invitamos ahora a Paulina Pozo y a Sara Caro, que estuvieron paseándose por las distintas salas de grupo, para que puedan brindar sus conclusiones finales respecto a esta jornada, en torno a lo que hemos podido ver tanto en la exposición como en la discusión de los mismos grupos. Les comentamos que todo este material, bueno, nosotros lo vamos a poder trabajar, por eso les pedimos también que trabajaran en este tablero de Jamboard, lo vamos a sistematizar y obviamente también esto va a ser un insumo para nuestro proyecto, que esperamos también eventualmente compartirlo con todos ustedes. Así que Paulina y Sara, les doy el pase. Gracias, Bea. Efectivamente, ahí estuvimos con Sara paseándonos en todos los grupos y ahora conversábamos que nos dimos cuenta de que hay muchos prejuicios que se compartían. De hecho, no estaban dentro de los mismos grupos, pero entre los grupos se compartían los mismos prejuicios y hay uno en particular que quiero preguntarte, Sara, que se repite mucho, que eran las barreras de entrada, por ejemplo, de personas mayores en temas de selección de personal y reclutamiento a la hora de incorporarse en las organizaciones por las barreras digitales. Se plantea mucho de los prejuicios que hay en relación al uso de herramientas digitales, a lo lento quizás en el aprendizaje, en que son personas como poco autónomas, entonces ahí saber cómo, desde tu perspectiva, cómo ves esto. Sí, acá tenemos que diferenciar en lo que pasaba antes de la pandemia y lo que pasa ahora, ¿no? Antes de la pandemia, o sea, hoy día actualmente ha aumentado el uso de las tecnologías de las personas mayores justamente a propósito de la pandemia, ¿no? Para todas y para todos ha sido un desafío mantenernos comunicados con nuestros seres queridos, con nuestros vínculos más cercanos y con el trabajo a propósito de las plataformas, ¿no? Desde la tecnología. Y en ese sentido, lo que hemos visto justamente es que las personas mayores, la encuesta calidad de vida en la vejez que hacemos desde la universidad, ha mostrado en los últimos años que aumenta el uso de la tecnología de las personas mayores. Si bien efectivamente son uno de los grupos que menos usa tecnología, lo que sí sabemos es que la mayoría de las personas mayores tiene un teléfono inteligente, tiene un smartphone y ha aprendido hoy día con la pandemia a usar WhatsApp y a realizar videollamadas. ¿Esto qué nos muestra? Que efectivamente había un desconocimiento por parte de las personas mayores de la tecnología, pero lo que nos muestra también es que no hay miedo de aprender, ¿no? O sea, han podido aprender a usarlo, se han sumado a la conectividad, han usado las videollamadas individuales y grupales, eso es muy interesante. Entonces, esto nos muestra que, contrario a lo que todavía creemos, ¿no? Y de repente conversaban en los grupos, es que las personas mayores que tienen miedo a la tecnología, no les gusta aprender, internalizan el prejuicio de que ya son viejos, entonces ¿para qué voy a aprender? Justamente esos prejuicios son los que necesitamos derribar, y con esto, por ejemplo, esta información que tenemos hoy día, de que las personas mayores se han sumado a la tecnología, es súper importante. Nosotros desde la universidad estamos haciendo todos los cursos para las personas mayores de manera digital. Tenemos una gran participación de estudiantes, en promedio tenemos 100 personas mayores conectadas a los Zoom, o han aprendido a ocupar el micrófono, el chat, a comunicarse por el video. Por lo tanto, es cierto que hay desconocimiento, pero también es cierto que hay motivación, interés y apertura por seguir aprendiendo. También la evidencia nos ha demostrado que no hay, en una persona mayor que está sana, no hay ningún impedimento para aprender cosas nuevas, todo lo contrario. Súper. La otra, no sé, no sé si me escucho. ¿Me escucho? ¿Sí? Ya, desde el otro lado, como más de entender cuáles son las prácticas que eventualmente se pueden incorporar y que las empresas como que no saben qué hacer en realidad, como cómo podemos ayudar, qué podemos hacer, qué prácticas hay en otras partes que efectivamente resultan y que podemos comenzar a internalizarlas dentro de la empresa. Mira, lo primero, que es parte del ejercicio también de la estrella, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos que empezar a hacer? Y dentro de lo que tenemos que empezar a hacer es primero informarnos. Estos espacios donde empezamos a discutir, a hacernos cargo de nuestros prejuicios, a reconocer
que en realidad tenemos, como decíamos, los estereotipos operan a nivel muy cognitivo, ¿no? Como ideas. Entonces es súper importante estos espacios de debate y de discusión donde ponemos en común las ideas que tenemos sobre lo que es ser viejo, ser vieja, sobre lo que es ser persona mayor. Y escuchábamos en los grupos justamente cómo esto es algo que llevamos, ¿no? Como una carga cultural muy grande. Por lo tanto, para empezar a buscar nuevas formas de comprender la sociedad, nuevas formas de interpretar la diversidad de la edad, necesitamos primero hacer esto, ¿no? Poner en común esta información, educarnos, socializar. Eso por una parte. Y por otro lado necesitamos empezar a mirar qué es lo que se hace, justamente como bien dices tú, Pauli, qué es lo que se hace en otras partes del mundo, ¿no? Y ahí es súper importante pensar que se necesita generar espacios colaborativos entre distintas organizaciones, especialmente entre el sector de la sociedad civil, el sector de la empresa y el aparato público, ¿no? O sea, hoy día, por ejemplo, que tengamos este esfuerzo, que es un esfuerzo justamente conjunto de Senior Lab, desde la universidad también con el gobierno regional, o sea, en el fondo hay todo un aparato que se junta, se genera un sistema colaborativo para buscar nuevas formas de hacer las cosas. Entonces también la invitación, en los grupos escuchaba que hay personas de distintas organizaciones, ¿no? Minería, colegios, centros médicos, entonces justamente esta información que estoy compartiendo en los tableros, lo que hace es generar ese espacio, ese sistema de colaboración, donde vamos poniendo en común lo que nosotros creemos que podemos hacer. Sabemos que no es llegar y copiar y pegar, ¿no? De otros países, pero sí es importante ir mirando cómo por rubro han ido buscando nuevas formas de resolver esto y también han ido buscando nuevas formas de incorporar a las personas mayores. En nuestro país ya hemos avanzado, por ejemplo, en convenios de colaboración con supermercados, con el retail, con las cajas de compensación, con bolsas de trabajo en los municipios. Recordemos, por ejemplo, que a nivel local todas las municipalidades tienen una oficina de intermediación laboral, una oficina de empleabilidad, una bolsa de trabajo. Esos espacios son espacios donde podemos empezar también a incentivar el cambio de mirada de la edad en los barrios, comunas más pequeñas. Y también por rubro, porque es muy distinto por rubro. Escuchaba, por ejemplo, participante que viene de la minería, y también en la minería la fuerza de trabajo está muy envejecida, o sea, las personas mayores trabajan en la minería hasta que literalmente ya no pueden hacerlo, ya el cuerpo no se lo permite, ¿no? Las personas siguen haciendo uso de maquinaria pesada, manejando grandes maquinarias, moviendo grandes cantidades de tierra a pesar de la edad. Entonces también es muy importante que seamos capaces de diferenciar por rubro. Súper. Y yo creo que ya lo último para ir cerrando, porque ya estamos como con la hora, preguntarte también cómo ves el tema de la pandemia, que también se repitió, por ahí vi en algunos grupos el tema de las barreras de entrada, de cómo ha sido el segmento más afectado en esto de cuidarse, de cómo se incorporan también dentro de las empresas, sumado también a lo de las barreras digitales, y entendiendo todo lo que está pasando, de aislarlos de esta pandemia, de cuidarlos. Entonces, ¿cómo se incorporan? Bueno, justamente lo que nos ha mostrado la pandemia es que las personas mayores han sido las que más se han cuidado, ¿no? O sea, desde un inicio estuvieron con medidas de confinamiento, con cuarentena, con restricción de desplazamiento, pero también ellos han sido muy responsables en este cuidado porque justamente tienen conciencia de que pueden reunir ciertos factores de riesgo que los dejan más expuestos frente al COVID. Entonces se cuidaron desde un inicio, y hoy día lo que vemos es que las cifras de contagio estuvieron más altas en los grupos más jóvenes de la población. Por lo tanto, el cuidado ellos lo adquieren, ¿no? Lo que sí vimos en respecto del empleo es que justamente quedó visibilizado que una gran cantidad de personas mayores trabaja por cuenta propia, en empleo informal, en comercio ambulante, en aseo doméstico, industrial, en jardines, y son justamente ese tipo de trabajos el que es muy difícil desarrollar de manera digital, ¿no? O sea, los servicios, claro que podemos hacerlo por teletrabajo, pero todo lo que tiene que ver con el cuidado de otros, donde trabajan muchas mujeres mayores, lo que tiene que ver, como decía antes, con el comercio ambulante, que estaba prohibido y que además no hay transeúntes, ¿no? Entonces, claro, son actividades precarias en términos de ingreso, de condiciones de trabajo, y al mismo tiempo fueron las más afectadas. Entonces, hoy día se genera un escenario muy complejo para las personas mayores,
pero para quienes estamos pensando en esta discusión es una gran oportunidad, porque justamente nos encontramos con una gran cantidad de personas mayores que quiere trabajar, que necesita trabajar y que hoy se encuentra sin trabajo. Y justamente son las personas mayores que tienen además las pensiones más bajas, que hoy día probablemente están sobreviviendo gracias a las medidas del gobierno, gracias al ingreso familiar de emergencia, pero sabemos que eso se termina en septiembre, y por lo tanto muchas de estas personas vuelven al ingreso anterior, que era la pensión básica solidaria. Entonces necesitamos justamente de manera ágil, rápida, sencilla, ir buscando formas de emplear a las personas mayores. Muchas gracias, Sara y Gracias, Pauli, Bea. por estos comentarios y reflexiones finales. Y bueno, en nombre del Senior Lab UC y de todo el equipo que está tras bambalinas ahí organizando este primer encuentro, agradecemos a todos y todas quienes nos han acompañado durante este primer encuentro del ciclo, cambiando la mirada, cómo transformarnos en empresas con experiencia. Esperamos que esta jornada haya sido y sea un aporte a nivel personal y también dentro de sus lugares de trabajo, para que puedan convertirse ustedes en líderes y lideresas del cambio de mirada hacia la vejez. Las y los invitamos a seguir atentos a nuestras actividades, que por supuesto vamos a estar informando. Muy buenas tardes. Hola, oigan, genial si algunos quieren abrir las cámaras para que saquemos una foto, ¿les parece? Y ahí tomé algunas, gracias. Súper, que tengan buena noche, cuídense, chao, chao.